Les saludamos a la hora de iniciar un nuevo capítulo de esta larga serie de perfiles valdepeñeros que ya saben ofrecemos cada semana. En principio, bueno, pues su emisión es los miércoles por la noche, después del informativo, y luego lo reponemos a lo largo del fin de semana. Y estamos aquí en plena calle Torrecillas, una de las calles más emblemáticas en un domicilio, claro, de la calle Torrecillas, de las más emblemáticas de Valdepeñas, muy bien acompañado por Alfonso Castellel Crespo, que es el presidente del Centro de Mayores dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el que se conoce como Calle Bonillas. Pues Alfonso, gracias por querer compartir con nosotros este perfil valdepeñero y bueno, pues te reiteramos nuestro agradecimiento por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí para un caso de estos. Bueno, vamos a comenzar en principio haciendo un recorrido por tu vida, si te parece, Alfonso. ¿Dónde naciste? Nací aquí en Valdepeñas, en esta misma casa, no, en la de mis padres que está al lado, el 1 de marzo de 1943. Es decir, en la casa colindante vivía la familia. Sí. Ahí vivían tus padres y ahí fuiste naciendo todos pues, los hermanos. Mi hermano Pepe, el primero, luego... Que es el mayor, ¿verdad? Pepe, el, mayor, sí. El cantaor es el mayor. Sí. Luego voy yo, después tengo 3 hermanas, que una sí nació aquí en Valdepeñas, pero las otras 2 nacieron en Moral de Calatrava, porque mi padre estaba trabajando entonces con la viuda de Ordóñez, allí en el Moral, y entonces estuvimos viviendo allí unos años. ¿Unos años vivisteis allí? Sí, sí. Y luego ya regresáis. Regresó mi padre a trabajar aquí en Valdepeñas, en la bodega de Luis Mejía, ahí estuvo, pues, no sé si 30 años o más o menos. Es decir, que tu padre se dedicó, por lo que cuentas, Alfonso, al mundo de las bodegas, del vino y tal. No, era camionero. Ah, era camionero. Era camionero. Ya. Él en sus años jóvenes, con su padre, pues trabajaban antes de la guerra, tenían 2 camiones y tenían un calerín, que hacían la cal en la carretera de Cózar, allí tenían el calerín. Y lo despachaban aquí mi tía, su hermana de mi padre, y bueno, más o menos eso. Y luego entonces ya, la infancia, ¿cuántos años pasas en el Moral, Alfonso? Pues ¿cuántos aquí? Nacieron mis hermanas 2 allí y se llevan 3 años, pues yo calculo que unos 6 años. ¿Estuviste allí? En el Moral, sí. Entonces, ¿el colegio lo inicias en el Moral de Calatrava? ¿El colegio? Sí, tuyo. Sí, sí, sí. Aquí en Valdepeñas no te dio tiempo por la edad, también. No, sí, también aquí en Valdepeñas. ¿Pero anterior de Moral? ¿Anterior? Sí, sí. Antes de... ¿Y a cuál fue el primer colegio que fuiste? Aquí en Silvestre Izarra. Sí. El primero, bueno, sí, el primero, porque luego ya cuando regresamos de Moral de Calatrava, entonces ya estuve en el Sagrado Corazón. ¿Y quién recuerdas, Alfonso, del colegio de Silvestre Izarra? Me refiero, o bien a algún profesor o a compañeros, alumnos que tengas amistad con ellos. Por ejemplo, don Julio creo que estaba por allí. ¿Don Julio? Sí, don Ignacio, no sé si sería esa época. Don Manuel Caropatón. En el del Sagrado Corazón estaba don Manuel Crespo, que allí vivía también su hermano, en la misma casa, vivía su hermano. Pero del colegio ¿recuerdas poco? Recuerdo muy poco, y así alumnos que... no. Es difícil, ¿no? Porque era muy pequeño. Sí, era pequeño. A ver, normal. ¿Y luego el Moral, qué fuiste? ¿A las escuelas pías del Moral? Sí, a las escuelas pías, la de el famoso don Restituto. ¿Y qué recuerdos guardas de Moral, de allí? Porque ya en el Moral te pilla con 6, 7 años o sí, por más ahí, o menos. 6 o 7 años, 8. 8. Y sí. ¿Y tienes así algún recuerdo de allí del colegio de Moral? Sí, bueno, los conozco así a medias, algunos de los que estuvieron con nosotros en el colegio, porque mi hermano Pepe también estuvo allí en el colegio. Al vivir allí. Claro, la diferencia de mi hermano a mí son 5 años. Entonces él tiene muchos más contactos con gente del Moral que yo. Por el motivo de que al ser mayor que yo, pues
Luego ya, Alfonso, me dices que la familia se traslada a Valdepeñas de nuevo. Sí, sí. Empieza tu padre a trabajar en la Bodega antigua Luis Mejía. bodega Luis Mejía. Sí. ¿Y tú qué haces? Porque te pilla aquí ya con 10, 11 años. Sí, yo a la escuela del Sagrado Corazón. A la que has dicho de don Manuel. Ah, de don y de Manuel, don sí. Ignacio, ¿no? Bueno, don Ignacio no daba clases No aquí. daba clases. Él, es que no sé en qué colegio estaba don Ignacio. Sí, pero principalmente con don Manuel. Con don Manuel, Que sí. para ubicar a los telespectadores, estamos hablando de enfrente del convento de los Trinitarios, ¿la tenía ya o Sí, tenía en sí, otro sí, no, sitio? sí, ahí es donde vivía. Ahí es donde vivía, ahí en la parte de abajo. En la parte de abajo, pero interior. Interior. En la parte de fuera había vivienda de ellos, de él o del hermano. ¿Y ibais muchos alumnos? Pues sí, yo calculo que estaríamos por lo menos 40 o... Sí. Era un colegio, o sea, era un aula bastante grande, de pupitres corridos, que nos sentábamos por lo menos 4. Y había 2 filas grandes de pupitres. Y una curiosidad, Alfonso, ¿solo ibais, o a lo mejor ibais, pero no coincidís, chicos y chicas, o solo erais chicos? No, en la clase de don Manuel solamente íbamos chicos. Luego su mujer tenía, yo creo, un aula más pequeña, y ahí iban chicas. Iban chicas. Pero no estábamos revueltos. ¿Y allí cuánto tiempo permaneces en las clases de don Manuel? Pues yo calculo que hasta los 13 años o por ahí. Sí, 13, 14. Sí. ¿Y te hizo alguna preparatoria por algún sitio o ya te incorporas al mundo laboral? No, ya acto seguido me incorporo al mundo laboral. A mí de por sí siempre me ha tirado la hostelería y incluso iba días sueltos a algún bar a trabajar. A trabajar. ¿Y por qué la hostelería te atraía? Pues no lo sé, por qué causa sería. ¿Te gustaba el por contacto? el mero hecho de estar haciendo algo. Y con los clientes y eso siempre Sí. te ha gustado. Sí. Y así, ¿qué bares recuerdas, aunque no fuera de plantilla inicialmente, pero que ibas a ayudarles? Sí, bueno, al bar de la Veracruz, al hermano de Juan Casas, allí iba con frecuencia. Sí. Ya se llamaba Veracruz, ¿no? Sí. Y luego ya trabajé pues en el restaurante Vista Alegre, en la desviación, con Juan López, con Marino, también Sí, estuve López trabajando. Casas, ¿no? Sí. Y luego aquí en el pueblo, pues en el bar Sebastián, y ¿qué más? ¿Alguno más? Espérate, a ver. Sí, bueno, más o menos. Sí, en el bar Sebastián ahí estuve bastante tiempo. Cuando Y estaba. siempre atendiendo al cliente, o sea, Sí, de sí, camarero. en la barra. Sí, En la barra. normalmente en la barra, sí. De aquello entonces ha cambiado todo mucho, claro. Bueno, en el Hidalgo también estuve trabajando. También estuviste un tiempo. Pero allí estaba, bueno, como camarero, pero trabajando en el restaurante, en la barra, donde me mandaban. Sí. Ya. Y ya termina esa época. Sí. ¿Y qué haces? ¿Te pones por tu cuenta? No, en Valdepeñas yo no he estado por mi cuenta hasta que vine, ya me fui recién casado, digamos, bueno, un año después, cuando trabajaba en el Hidalgo, nos trasladaron a Valladolid. Ah, o sea que tú fuiste del grupo de trabajadores del Hidalgo que fuisteis bastantes. Sí, toda la plantilla. Yo creo que quedó aquí 1 o 2 nada más. El resto todos fuimos allí. ¿Y te fuiste todavía soltero? No, ya me fui casado. Ya te habías casado. Llevaba un año escaso casado. Sí. Y te encajó la propuesta del Meliá de iros a Valladolid. Pues sí, la verdad que estuvimos muy bien. Allí, bueno, yo fui como ayudante de camarero allí y fui ascendiendo hasta llegar a jefe de sector, lo equivalente a metre, no en primer metre, pero es lo equivalente a metre, sí. Y allí estuve, y luego ya regresé aquí a Valdepeñas, pues me salí de allí del hotel y estuve en una empresa de aceites de Toledo, en Moro, y estaba como vendedor. Pero también en Valladolid. En Valladolid, sí. Pedí una excedencia de un año, me la concedieron, y cuando me cumplió la excedencia les propuse que me dieran unos
2, 3, 4, 5 meses más y luego volvía y me la denegaron y entonces ya pues definitivamente corté de aquel y entonces me venía allí, había gente muy buena de la cosa de churros, tenía mucha amistad debido a lo del aceite, de venderles el aceite y todos estos líos y me enseñaron, la verdad que me enseñaron allí. Incluso allí había 2 fábricas de hacer maquinaria de churrería y ya me vine a Valdepeñas y fue cuando puse la churrería de San Marcos. De San Marcos. ¿Y en Valladolid nace alguno de tus hijos? 2. 2. Sí. Porque el matrimonio, ¿cuántos hijos tenéis? 4. 4. En Valdepeñas nacieron la mayor, que está ahora trabajando en Marbella, está en una escuela suiza donde forman a los chicos para directores de hoteles y cosas de esas, de hostelería. O sea, que está vinculada con la hostelería. Sí, es una escuela suiza y allí se fue hace 20 y algunos años ya. Ella estuvo trabajando aquí en Solís, porque ella estudió marketing. Estudió turismo. Ella estudió turismo. La mayor, que es ella, estudió turismo. Y entonces, pues tenía idiomas y todo eso, y aquí estuvo con Solís, no sé si 2, 3 años, en la cosa de internacional. Y después ya, pues se marchó a Marbella. A Marbella y se colocó, bueno, el currículum lo hizo desde aquí, desde Valdepeñas. La llamaron para hacer la entrevista, lo cual se quedó allí ya, y allí sigue. ¿Y siguiente, hijo o hija? El hijo, que se llama Luis, como mi padre. Y ese pues también lleva allí 19 años. ¿También en Marbella? Sí, está en Marbella también. Y allí pues trabajó en el restaurante este de La Pesquera, al principio, luego ya se movió más por sitios y allí se casó y tiene una niña, una nieta que ya tiene 12 años. La mayor no, esa está soltera y no tiene descendencia. Y luego ya, pues después nació el tercero, que es Alfonso, que está con Jadi, y ese estaba conmigo también en la cafetería, que cuando yo me jubilé, o me jubilaron, mejor dicho, por las piernas y eso, pues les propuse de que se quedaran con ellos y no quiso ninguno, ni el de allí se quería venir y este que estaba aquí dice no, y porque él ya estaba trabajando con Jadi en lo de los sitios que tiene en la provincia y bueno. Y luego nos faltaría la pequeña, que esa estudió publicidad y relaciones públicas. Esa terminó la carrera en Madrid, se colocó, actuó bastante bien. Y hace 2 años, pues decidieron el compañero y ella de irse a Canadá. Allí han estado 1 año y medio aproximadamente y ahora se han vuelto hace poco y ahora viven en Valencia. Y ahí termina. Esa la o sea, que de los 4 uno solo está en Valdepeñas solamente actualmente. Alfonso, sí. Y una cuestión, porque nos hemos ido a cuando contrajiste matrimonio, tu mujer es de Valdepeñas. Sí, es hermana de Luis García, el constructor, ¿lo conoces? Sí, claro. Pues la hermana pequeña. Sí. Entonces ya os vais casados a Valladolid, pero ¿realizaste el servicio militar, Alfonso? Sí, lo hice aquí, estuve, el servicio militar lo hice en Getafe. ¿En el Ejército del Aire o qué? En el 13 de Artillería, en Getafe. Sí, como está allí la base aérea, digo, lo mismo te había correspondido aire. Pero antes de irme al servicio militar ya estaba yo trabajando en el Hidalgo, porque anteriormente del Hidalgo estuve en Palma de Mallorca, porque trabajaba en la bodega de Luis Mejía y me mandaron allí a montar un distribuidor, que precisamente era el primer método del Hidalgo, anterior a eso, que se fue allí a Mallorca y montó un almacén de vinos y Luis Mejía se lo mandaba en Bojoyes y allí lo embotellábamos. O
sea que también estuviste trabajando en la bodega, dices. Sí, en Luis Mejía estuve trabajando poco tiempo, sí. ¿Allí en lo que es la bodega o de transportista? No, lo que es la bodega. Lo que es la bodega. En el embotellado y todas estas cosas. Y por eso me mandaron allí a Mallorca y ya decidí quedarme allí, no me vine para acá. Y retomando lo de Valladolid, sí. Te vienes a Valdepeñas porque habías aprendido otro oficio, aunque relacionado con la hostelería, sí. pero un poquito más especializado, que era la churrería que todos recordamos, precisamente, sí. ahí junto a la capilla. ¿Y cómo te decides de iniciar ese negocio que además tuvo gran éxito? Sí, la verdad que no sabía cómo se podría dar, pero bueno. El local era de Tomás Chacón, sí, el de los de las máquinas de escribir. Hicimos ahí el local y empezamos con bar churrería, digamos, y bueno, también elaboraba patatas fritas y ahí estuvimos muy bien, la verdad que afortunadamente se nos dio bastante bien. Y volviendo a lo de Valladolid, había solicitado trabajo en la Michelin y a los 3 meses de estar aquí me llamaron para incorporarme, pero ya no iba, ya estaba recién hecho el negocio. El negocio puesto en marcha. Si hubiera coincidido de que no me hubiera venido, pues entonces lo mismo estaba trabajando. Trabajado ya por jubilado a lo mejor no, Michelin. pero hubieras seguido trabajando en Valladolid. Sí, claro, seguro, porque además nos compramos el piso allí y todo, que luego... Ah, sí, llegasteis a comprar un piso en Valladolid. Sí, llegué a comprar un piso en Valladolid, sí. Que luego se quedó con el piso un cuñado del penalti. ¿Cuñado de José Luis? No, del que trabajaba. Ah, del que trabajaba de Hilario o algo de Hilario, de eso. Un cuñado de Hilario, sí. Bueno, Alfonso, llegado a este momento vamos a hacer un breve paréntesis, si te parece, porque hemos abordado bastantes temas. Y ahora nos quisiéramos centrar pues en el centro de mayores, en tu labor como presidente y que nos hables un poco del hogar. En definitiva, bueno, pues al que no lo conozca, pues qué es el hogar, aunque ahora por la situación está en baja forma de actividades, pero bueno, toda tu vinculación con el centro de mayores cuando llegas a él y tal. ¿Te parece bien que hagamos un breve paréntesis y continuamos? Sí, ¿por qué no? Muy bien. Pues ya estamos aquí de nuevo. Un saludo al retomar estos perfiles valdepeñeros ya en su segunda parte, en la que estamos compartiendo con Alfonso Carceller Crespo, que hemos tenido una primera parte con pues un poco la vida personal, familiar y profesional. Y ahora nos vamos a centrar un poco, aunque arranquemos en principio todavía con la churrería de la zona de San Marcos, pero nos vamos a centrar un poco en el puesto que ocupa actualmente Alfonso en el Centro de Mayores, que es el presidente del Consejo de Gobierno. Entonces, Alfonso, para concretar tu etapa laboral, ¿a qué años ya te prejubilas en la churrería? A los 60. A los 60. Por aquello de que ya las piernas flojeaban. Las piernas me las operaron 2 veces de varices, la circulación no era muy buena y entonces en cualquier roce que tenía con las piernas se me formaban úlceras. Y entonces pasé por un tribunal médico y me jubilaron. Sí. Y entonces a raíz de la jubilación fue cuando la consola que estaba en el hogar me propuso de que... Porque tú te vas y te inscribes allí en el hogar, o es ella la que te sugiere. No, termino mi jubilación, o sea, mi esta laboral, y luego, pues ella, como vive aquí al lado, hablando conmigo un día y tal, pues dice, ¿por qué no te vienes con nosotros allí al hogar? Digo, no, ya no quiero. Que sí, hombre, que, mira, que va a haber ahora selecciones y tal y cual. En fin, que me convenció y me fui para allá con ellos, lo cual en las elecciones pues salí, o sea, dentro del Consejo, los votos suficientes para entrar en el Consejo. El primer año estuve como vocal, bueno,
No el primer año, sino los 4 años que son el La tiempo legislatura, el de mandato. legislatura, sí. Estuve de vocal, allí lo ¿Y quién era tenían presidente? hecho. El presidente era Mariano, Mariano sí. León. León, sí. Y entonces tuve 4 años de eso. En la segunda reelección también seguí, pero ya salí de secretario. Después de los 4 años de secretario... ¿Y continuó Mariano de presidente? No, en esos 4 años que yo estuve de secretario estaba... A ver si me acuerdo. ¿Esteban Aguado? Esteban Aguado estaba esos 4 años. Luego en el tercer mandato ya, diríamos. Ya salí yo de presidente. ¿Motivos? Pues porque no había feeling ni entre Mariano ni entre Aguado, y los dos querían mandar. Y entonces yo me di por medio y le dije, mira, para evitar estos problemas, si no tenéis inconveniente vosotros, me presento yo como presidente. Les pareció bien y salí de presidente. Y de presidente sigo. ¿Y entonces cuántos años lleva de presidente, Alfonso? 8. Diríamos que 2 mandatos. 2 mandatos. 2 mandatos. Bueno. Que cumple ya, en febrero me parece que cumple. Sí. Próximo año. Sí. Y en el Consejo de Gobierno del Centro de Mayores, tu responsabilidad como presidente, ¿cuál es? ¿El de coordinar todas las actividades, el estar en contacto con el resto? Como bien sabes, estaba de directora Loli. En los años que estuvo Loli, ella es la que se encargaba de reunirnos a todos y decir todo lo que había, claro, con el consentimiento del Consejo. Claro. Porque si había alguna cosa que no nos parecía bien, pues le decíamos que no y ya está. Y luego después ya cuando se la jubilaron, sí, porque ella no quería jubilarse, la jubilaron diciendo... Prorrogó hasta que pudo. Por lo menos 6 meses creo que estuvo más. O más, sí. Y entonces ya vino Oficina. Que Oficina ha estado relativamente poco tiempo. Lo que pasa es que Oficina estuvo un montón de años... Anteriormente. Estaba de asistenta social. Efectivamente. Y ya cuando vino Oficina, pues... cambió el sistema. Tú ya eras presidente con Oficina. Sí, con Oficina, claro. Ella era... Pues has tenido a María Aurora Lucas, sí, a Oficina, Feliciana Sánchez Bueno y ahora a Manuela. A Manuela, que viene. O sea que, ¿cuándo? No lo sabemos, porque como sigue cerrado, pues no sabemos cuándo vamos a volver. Y entonces coordinabais, ¿no?, entre la dirección sí. del centro y la Junta de Gobierno, sí, del Consejo de Gobierno, coordinabais todas las actividades. Sí, las actividades lo llevaba, dijéramos, la directora, lo llevaba. Y ella nos reunía, decíamos, mira, vamos a hacer esto y esto. ¿Os parece bien? Sí, no, y ahí éramos 10. El Consejo 10. Sí, ahora últimamente estábamos, porque desde que murió Esteban, sí, no se volvió a meter a nadie en su puesto. O sea, que ahora estaréis porque no teníamos, o sea, no había suplentes. Cuando había suplentes, sí, si faltaba uno, por lo que fuera, se cogía el primer suplente. Claro. Pero ahora en esta última legislatura, digamos, estábamos los 10 completos, no había ninguno más de sobra. Y bueno, se murió Esteban, quedamos 9, y posteriormente murió Sánchez Ramón, el de los Monteros, que era... Ramón Espinosa. Espinosa de los Monteros, que se dedicaba a pintar. Él pintaba, y bueno, él llevaba la cosa de lo de la pintura. Sí, el taller. El taller, digamos. Sí. ¿Y a ti, Alfonso, te gusta el ambiente, independientemente, conforme está ahora la situación, que no la vamos a valorar porque es la que hay? Sí. Pero a ti te gusta el ambiente que se vive ahí en el centro de mayores, las actividades. Bueno, sí, nos valía, a mí personalmente me valía mucho de entretenimiento, claro, porque yo
soy una persona que no me ha gustado estar sin hacer nada. En mi casa tengo montado un taller de manualidades. Hay días que hago algo y hay días que no hago nada, claro, y me entretengo. Y ahora pues lo echo mucho de menos en el sentido de las reuniones nuestras allí, en fin, había buena armonía. No, a veces, pues claro, te toca a lo mejor discutir con alguno, es decir, es que no, por ahí no. Claro. Ya está. Y hablando de manualidades, Alfonso, ¿qué tipo de manualidades haces? Hemos visto la primera parte, tras de ti había un barco. Sí. ¿Ese lo has hecho tú? Sí, eso lo he hecho yo. Lo he hecho a través de fascículos, o sea, es una colección de 100 fascículos y venían las explicaciones para montarlo y hacerlo y todo eso, y el material también lo mandaban. ¿Y qué otro tipo de aficiones tienes? ¿O qué otro tipo de manualidades haces? Pues a mí más que nada la carpintería, la cosa de madera. En casa tengo hecho algún mueble, a donde vive mi hijo también le hice un mueble, estantería, en fin, todas esas cosillas me entretienen. ¿Y te gustan? Sí, sí. ¿Pintar y eso? Pintar nunca me ha llamado la atención el pintar. Ya. Y, por ejemplo, leer, ¿te gusta leer? Poco. Poco. ¿Escribir? Escribir, bien. Lo que haga falta. Lo que haga falta, como dices tú. Pero antes escribía más a mano, pero ahora si tienes que escribir alguna carta, como tengo el ordenador, pues lo hago en el ordenador. ¿Has aprendido informática bien? Sí. ¿Allí en el centro? En el centro, cuando estaba Blas de ¿Monitor? De monitor, sí. ¿Y se te pegó bien? Bueno, no soy un sobresaliente para defenderme, porque hay cosas que las desconozco totalmente, claro. Y si cuando estaban mis hijas aquí, como ellas funcionan bueno, mi hijo también va bien de ordenador. Si tengo alguna pega, pues lo llamo, mira esto y tal, más o menos me lo explica y así andamos. Sí. Allí, de todas maneras, en el centro hay muchos socios. No solamente de Valdepeñas, ¿no? Porque también tenéis socios, sí, bien, de la comarca, ¿no? De algunos pueblos, sí. De San Carlos hay alguno, de Alcubillas, pero bueno, menos. Porque antes todos esos pueblos pertenecían a Valdepeñas, pero ahora como tienen sus hogares ellos, pues ya vienen menos. Y en el centro, vuelvo a decir, como está abierto, lógicamente, sí, claro, cuando las condiciones lo permitan, ya a ver si pronto, poquito a poco. Yo lo que sí veo que hay un buen ambiente, aparte de las discusiones que haya, sí, bueno, de política, o si uno pierde jugando a las cartas, hay algunos que se juegan un céntimo, y por un céntimo se matan. Pero el ambiente es bueno, ¿no, Alfonso? No, el ambiente no está mal, no está mal. Y además se pueden liar en la prensa, ¿no? Sí, allí hay todos los periódicos, se pueden leer los periódicos, tienen mesas para jugar bien al tute, al truque, al cinquillo no, el cinquillo es cuando son los campeonatos. El dominó también, el ajedrez. El billar. Y dos arriba, mesas de billar que hay arriba también. No es que vaya mucha gente, pero bueno. Y en los talleres la gente, por tu experiencia de presidente ya 3 mandatos, Dos. De presidente, dos. Bueno, ya apostamos por un tercero. La participación es buena, ¿no? La gente... Sí, hay muchas actividades que hay que sortearlas porque hay más solicitantes que plazas. Como por ejemplo cuando se podían hacer los viajes, ¿no? Bueno, los viajes, al principio de yo entrar, pues habría que hacer sorteos porque a lo mejor al año se hacían 20 viajes. Que ya son. Claro, el precio era muy asequible. Casi 2 al mes. Más o menos. Había meses que a lo mejor no 2, 4. Porque julio, agosto no entraba. Septiembre, a mediados de septiembre ya había más. Entonces empezaba en octubre y hasta junio. Y luego de septiembre a diciembre o enero. Y luego cuando llegaban fiestas especiales, o cuando lleguen y llegarán, si Dios quiere, yo que sé, estoy hablando del carnaval, de la patrona, siempre se ha caracterizado el centro por
tener una buena participación en las actividades. Sí, en el carnaval, pues como bien sabes, viene la carpa o cuando estuvo en La Confianza, pues el baile del vermú, nosotros nos encargábamos de los tickets, de todos colaborábamos. Y luego hay el concurso que hacéis tan precioso. Sí. Que la gente le echa mucha imaginación. El concurso de máscara, allí hay un grupo de manualidades, digamos, de mujeres, que la Josefina es la que lleva todo eso, y además que tienen muy bien, hacen. Yo recuerdo, Alfonso, y tú lo recordarás perfectamente, antes que María Dolores hubo otra señora ¿De directora? De directora. No, era un director. Ah, sí, bueno, pues un director. En esa época era difícil allí, cuando ibas al centro, ver a mujeres. Ahora en esta época sí, anterior sí, no. Eso te digo. Anterior no. Con el director que había antes, que era de Salamanca, es que no me acuerdo del nombre. El paisano de Loli. De Loli. Ella estaba, pero como secretaria de él o algo de eso, y cuando él se marchó, entonces ya se quedó ella. Ya. Sí. Y entonces por allí no veían mujeres. En vida de mi madre y de la edad de mi madre, se reunían casi todos los días arriba, donde está el salón de televisión, ahí se reunían y había un grupo. Sí, pero de ¿cuántos mujeres. años estamos hablando de eso? Yo no estaba, o sea, en el centro, yo estaba en mi trabajo, pero yo lo recuerdo de mi madre, de hablarlo y tal, pues hemos estado, iban a hacer labores ellas allí, y se reunían y hacían labores manuales y ganchillos. Labores cosas de ellas, de decir es una actividad que no, de ellas mismas. Porque luego vino también el servicio para ellas de peluquería, de podología, en fin, que ya se abrió un poco el abanico. Porque y el de fisioterapia también. Exactamente, porque antes es que era el centro de jubilados. Luego ya se dignificó un poco el nombre, que aunque siguen siendo pensionistas, o seguís, ya es el centro de mayores. El centro de mayores de la Junta de Comunidades. Antes pertenecía a, no sé si era la Ciudad Real, solo, no sé cómo era eso. Pero yo me acuerdo de mi padre y mi madre que iban al hogar todos los días. Sí, se juntaban allí. Otra cosa que se nos ha quedado este año sin poder celebrar, que hay que ver lo bien que resulta, es la cena dedicada a los mayores, allí en el Parque del Este, con el homenaje que cada centro, tanto el del Lucero como el vuestro, hace a un socio. Sí. Pero no ha podido ser. No, este año yo creo que se ha eliminado todo. Ahora que ya se aproximan las Navidades, pues siempre se hacía una comida de socios. Multitudinaria, yo me acuerdo al principio, al pabellón ferial Esteban López Vega. Había 800 o 900 personas. Justamente. Motivo, porque no se pagaba nada. Luego ya pues empezó a pagar 5 euros y parece que bajó un poquito, porque hay gente que no podía ir. Como en la del parque, yo llegaba a conocer allí la de más público, pues sobre 2.500 personas. Sí. Parque del Este. El Parque del Este, sí. Ahora eso ha bajado también bastante, se ha quedado en 1.200 aproximadamente, o 1.000. Y luego también la de Navidad, que bien dices, ahora ya se cambió de sitio, aquí a la calle El Cristo, pero lo que es, por ejemplo, el año pasado que yo estuve, hubo también buen ambiente, porque ya es que van los socios de ambos centros. Exactamente. Los tickets se hacen, lo hacíamos el centro nuestro, pero se le llevaba un taco, 2 tacos de tickets, vendían ellos allí lo suyo y nosotros, pero vamos, en conjunto. Este año pasado estuvimos 130 o por ahí. Por lo menos. Y otra cosa, antes de ir concluyendo, que también era muy interesante, que volverá, Dios mediante, el baile de los... el baile de los domingos, claro. Es que además anteriormente ese baile se hacía en servicios sociales, en el salón de servicios sociales, que teníamos que ir uno del consejo cada domingo a abrir y a poner la música. Y a quitar la silla, no sé quién la quitara. Sí, nosotros la quitábamos y cuando se recogía se dejaban puestas en plan teatro. Sí. ¿Cuántos socios aproximadamente y socias tendrá ahora mismo el centro? Sobre 4.000. Sobre 4.000. Sí. Lo único que podríamos, Alfonso, un 20, un 30% son los que más visitan el centro de esos 4.000.
¿O me he quedado corto o me he ido muy arriba? Hombre, lo visita mucha gente. Para jugar, bastante gente por la mañana, por las tardes muy poquitas. Van por la mañana y ya a la 1 o así ya no queda ni Dios allí. El que más y el que menos ha ido a recoger a los nietos al colegio o se han ido a comer a sus cosas. Porque también es una cosa que el bar antes tenía mucho atractivo, pero a raíz de que lo cogieron, se lo concedieron a la familia que está ahora, pues eso bajó mucho. No sabemos si ahora cuando se abra harán una convocatoria y a ver quién se puede presentar, porque la verdad que el bar, si lo mueves un poquito, pues la gente va. Sí, es un atractivo más. Claro. Y Alfonso, ¿estás contento con la responsabilidad que tienes allí en el centro? Sí, yo sí estoy contento. ¿No? Sí, hombre, problemas siempre hay, porque somos 8 ahora, digamos, y de los 8, pues el que no falla todos los días es el secretario, Rufino Calderón, y el presidente. Luego tenemos asignado un día a la semana cada uno, y el día que te toca vas, pero luego el resto de la semana no apareces por allí. Ya. Y antes sí, al principio cuando yo entré, casi todos los días estaban allí, si no la totalidad. La mayoría. Sí, la mayoría, sí. Muy bien, pues Alfonso Carceller Crespo, presidente actual ya 2 legislaturas del Centro de Mayores de la calle Bonillas, dependiente de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el cual hemos hablado, pues como siempre hacemos con los invitados de Perfiles Valdepeñeros, una primera parte personal, familiar, profesional, y en este caso la segunda, prácticamente toda ella, la hemos dedicado a su labor altruista, porque no tenéis sueldo. No, de sueldo nada. Su labor altruista. Y además, si vamos de viaje tenemos que pagar como todo el mundo. Antes, al principio, pues podías ir a un viaje gratis, digamos, de responsable del autobús. Sí, ibas a cargo y tu plaza ibas gratis. Ya. La de la compañero o la compañera no, esa no. Pero ya últimamente nada. Todos por igual. Todo el mundo por igual. El trabajo, mucho trabajo, y de aquí nada. Y además, si es que ahora mismo para ir al podólogo o cualquier cosa es que no tienen ninguna atención de ninguna clase. Si quieres ir al podólogo, lo llamas al que está allí, oye, guárdame un número, pero el que te toque cuando ya los que están en la calle han entrado. Ya. O sea que no hay distinciones para nada. Todo. No sé si cambiará o no cambiará, pero de momento es así. Todos iguales. Todos igual. Lo que la larga. Exactamente. Lo que pasa que muchos de los socios piensan, anda, que cuando estáis ahí algo llevaréis. Pues es muy fácil. En la próxima. No, se le dice, oye, que preséntate a la próxima que vas a tener plaza segura. Pues si quieres añadir alguna cosa, Alfonso Carceller Crespo, por nuestra parte darte las gracias por habernos acogido tan maravillosamente y no esperábamos menos. Y bueno, pues nada, a tu disposición. Pues lo mismo digo, daros las gracias a vosotros por haberme solicitado esto. Y bueno, poco más. Del mío ya sabes que yo soy una persona que no soy muy extenso en palabras. Pero bueno, aquí hemos sacado el cuello como hemos podido. Muy bien sacado, muy bien sacado. Pues nada, a los telespectadores agradecerles como siempre también la amable atención prestada y emplazarles para otra próxima edición de estos ya, pues diríamos populares, Perfiles Valdepeñeros.